Bendito Jesús, te damos gracias por este nuevo día, por este nuevo despertar que nos das en esta mañana, Señor. Queremos en esta mañana, Señor, leer tu palabra y meditar en ella para que tú nos hables y nos ayudes a entender tu palabra para poderla aplicar a nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Padre, y te ruego que bendigas a todos los oyentes. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Desde su devocional diario, Mi Tiempo con Dios. Venimos leyendo el libro de Hechos y hoy vamos a terminar de leer el capítulo número 16. Pablo y Silas en la cárcel. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos». Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: «Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: «Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales». Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «Detente, no te mates, estamos todos aquí». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa». Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: «Suelta a esos hombres». Entonces el carcelero le dijo a Pablo: «Los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz». Pero Pablo respondió: «Ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel. Y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora ¿quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad». Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad.
Bueno, con esto culmina el capítulo 16 del libro de Hechos y recordemos que Pablo y Silas se encontraban en una ciudad, en Filipos, que era parte del distrito de Macedonia, que era una colonia romana. Acuérdense que ellos iban, dentro de sus planes, iban a predicar a Asia, pero el Señor no se los permitió y los mandó para Roma, que era donde habían personas que estaban deseosas por escuchar el Evangelio. No hay nada más hermoso, como lo dijimos ayer, que predicarle a personas que están abiertas, que están ávidas por escuchar el Evangelio. Ellos se hospedan en la casa de una mujer, Lidia, que era una mujer creyente, era una mujer que tenía influencia y los albergó en su casa. Después ellos empezaron a predicar y encontraron que había una joven que era esclava, que tenía un espíritu de adivinación y ella supuestamente podía adivinar el futuro. Pero mire que estos espíritus de adivinación son espíritus satánicos, lo mismo la hechicería, la adivinación, y eso es pecado. Eso es algo que el Señor aborrece, porque las personas que tienen esta facultad son personas que están en medio del ocultismo, son personas que adoran espíritus demoníacos, y el mismo Satanás las utiliza ¿para qué? Para desviar la atención, para que las personas no miren a Jesucristo, sino que miren a estas personas y puedan distraerlos. Esa es la atención, eso es lo que quiere lograr Satanás. Entre más aleje a las personas del Señor, de conocer a Cristo como Dios y Salvador, pues hombre, está haciendo la obra de que mucha más gente se vaya a ir al infierno con Él cuando llegue su momento. Entonces, estos espíritus de adivinación lo que hacen es empezar a distraer a las personas para que las personas no crean en Jesucristo, sino que empiecen a creer en otras cosas que distraen esa atención. Entonces, cuando ellos estaban predicando, esta adivina que tenía fama ya en la ciudad era diciendo: escúchenlos a ellos, que ellos están diciendo la verdad, que ellos traen palabra de Dios. Y mire que el mismo Satanás trata como de, en ese momento ellos estaban predicando a Cristo y ellos estaban haciendo la obra de Dios. Satanás usa a esta mujer, ese espíritu de adivinación, para que de pronto, entre comillas, esté haciendo algo bien, esté como apoyando la obra que Dios está haciendo. ¿Qué es lo que ese espíritu quería? Pues simplemente que en nombre del Señor la gente creyera de que la adivinación o el espíritu de adivinación no era un espíritu satánico, sino que estaba a favor de Dios, y era como dándose la influencia de que ella también hablaba en nombre del Señor. Para cualquier persona hubiese sido normal, para cualquier persona hubiera sido bueno, qué bueno que este espíritu de adivinación de pronto puede ser de Dios también, pero como Pablo era una persona que buscaba la presencia de Dios, él podía distinguir espiritualmente qué es de Dios y qué no es de Dios. Y en este caso él sabía que esta mujer no era de parte de Dios, sino que era el mismo Satanás que se había poseído, e inmediatamente le ordenó en el nombre de Jesucristo al espíritu, al demonio, que saliera del cuerpo de ella, e inmediatamente el demonio la dejó. Esto perturbó a los amos de ella, porque es que ellos, los que la tenían como esclava, ellos se usufructuaban, sacaban dinero por la adivinación, y les dio mucha rabia, y lo que hicieron fue agarrar a Pablo y a Silas y lo llevaron hasta la plaza de mercado ante las autoridades. ¿Para qué? Para que la ciudad empezara a acusarlos, para que los funcionarios de la ciudad los castigaran, porque ellos estaban haciendo supuestamente prácticas ilegales. Mire cómo es el mundo: lo que es de Dios lo ponen ahora como ilegal. Ahora uno predicar la palabra de Dios, un profesor en un colegio es algo prohibido, pero la práctica o la enseñanza del homosexualismo entonces ya no es prohibido. Y así son las cosas en este mundo. El Dios de este mundo, Satanás,
hace que las cosas de Dios sean prohibidas, pero las cosas del diablo, supuestamente las cosas como el aborto, como toda la ideología de género y todas estas cosas que están ahora perturbando en todas partes, sean legales. Y en este momento están enfrentados Pablo y Silas a eso, porque en ese momento se hizo una turba, mucha gente se fue contra Pablo y Silas, y los funcionarios ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Y mire que los golpearon mucho, muy duro, y después de eso lo metieron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no se escaparan, inclusive le amarraron los pies al suelo. Los cepos eran como unos ganchos que estaban pegados al suelo, unos de hierro, ganchos fuertes, y los amarraban con cadenas al suelo. Pero mire que hay algo asombroso en una persona que verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, una persona que verdaderamente cree en Dios, es una persona que es gozosa, que a pesar de las situaciones difíciles, en vez de estar quejándose, ay, mire, es que nosotros estábamos haciendo la obra de Dios y mira dónde nos tienen, en la cárcel, y estaban en lo más profundo, y cuentan los historiadores que esa cárcel era maloliente, la gente se orinaba y hacía cosas ahí, sus necesidades y todo, y era algo horrible, según los historiadores, esta clase de cárceles. Y mire que en vez de estar ellos quejándose por estar ahí, ellos lo que estaban haciendo era alabando y cantando himnos al Señor. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tomar. La palabra de Dios dice que si uno se siente triste, pues cante alabanzas. Y hay varias sugerencias donde en vez de estar uno haciendo lo malo, pues hombre, busquemos de la presencia de Dios. Ellos estaban sentaditos, estaban golpeados, de pronto doloridos, pero ¿sabe qué? Estaban gozosos cantando himnos a Dios. Qué bueno que en este momento de pandemia, qué bueno que en los momentos difíciles que pasamos, en vez de estar quejándonos, en vez de estar dándonos golpes de pecho y diciendo pobrecito yo, aprendiéramos de la valentía, de la comunión que tenía Pablo y Silas, y en vez de estar en la posición que nos ponemos muchas veces nosotros, nos pusiéramos a cantar himnos, a cantarle al Señor, a estar gozosos, a pedirle a Dios, así estemos pasando momentos de dificultad, tratar de tener esos momentos de comunión. Nosotros hemos tenido momentos ricos en la vida, donde de pronto no tiene uno problemas y a veces hasta eso le hace más daño a uno porque se descuida uno. Pero en todo momento, tanto en los momentos gozosos como en los dolorosos, debemos de buscar del Señor. Y mire que inmediatamente eso pasó algo interesante, porque mientras ellos estaban alabando, las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas, y el carcelero, cuando se despertó y vio que las puertas estaban abiertas de par en par, dio por sentado de que los prisioneros se habían escapado, inmediatamente se iba a matar. Cuando Pablo vio que él se iba a matar, dijo, no te mates, y mire que no permitió que el carcelero se matara, porque le dijeron, no, estamos aquí, no nos hemos volado, no nos hemos ido. Y esa acción honesta, esa noción transparente, esa acción que hicieron los prisioneros, que en vez de volarse y sacar provecho de eso, al contrario, se quedaron ahí, hizo que este hombre empezar a creer. Y mire que es bien bonito algo que nosotros debemos de aprender de todo esto, y es que primero nuestra actitud siempre debe ser una actitud positiva, una actitud ante todas las cosas con cantos, con alabanza, con alegría, mostrarle al mundo eso a pesar de las situaciones, y ese es un gran testimonio, y ser honestos en todo lo que hacemos, porque en ese momento ellos se hubieran podido volar, pero no lo hicieron, y esto hizo que este hombre creyera en el Señor, que fuera y los llevara a su casa, y les preguntó qué es lo que tengo que hacer para ser salvo, y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Esta es una gran palabra que hoy quiero compartirle a todos los que de pronto no han recibido al Señor Jesucristo como Dios y Salvador. La palabra de Dios te dice hoy,
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. ¿Tú quieres que tu familia sea salva? Pues empieza contigo. Si hay alguien que usted conoce que no conozca a Dios, envíele este audio, porque muchas personas en este momento de pronto están desesperadas, están angustiadas, están sin saber qué va a ser de su futuro por la situación tan difícil que vivimos en este mundo. Pero ¿sabe qué? Lo único que nosotros tenemos que tener en mente, y ojalá lo único que se le pueda quedar de este audio en el día de hoy, es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. ¿Qué pasó en eso? Pues que toda la familia fue bautizada, que este hombre atendió a Pablo, después lo llevó a la cárcel y al otro día trataron de dejarlos ir, pero ellos también eran ciudadanos romanos, y después les suplicaron, les pidieron disculpas y se suplicaron. Pero de todo esto, de toda esta situación, hubo algo bueno, y es que una familia romana del soldado fueron bendecidos y recibieron a Jesucristo como Dios y Salvador. Mire que todo no fue negativo. Las cosas, todos los que creemos en el Señor, todas las cosas nos son para bien. Así que vuelvo y le repito en el día de hoy: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Es la bendición más grande que podemos tener en este mundo. Así que oremos en esta hermosa mañana. Amado Dios, yo te doy gracias por este tiempo que hemos compartido en este día, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, papito lindo, porque esa promesa que tú nos has dejado en tu palabra de que creamos en ti, Señor, y será salvo toda nuestra familia, nosotros y nuestra familia, Señor, la hemos hecho realidad en nuestras vidas, Señor. Gracias, papito lindo, porque realmente tú has sido bueno, misericordioso con nosotros, y nosotros hemos podido ver esto en nuestra familia, Señor, en la mayoría. Te pido, Padre, por el resto de nuestros familiares que aún no te conocen, Señor, para que ellos también puedan, Señor, llegar al arrepentimiento, Dios, y que todos puedan disfrutar de esa salvación tan hermosa que tú nos regalas gratuita, Señor. Bendigo a cada persona que escucha este audio, Señor, y te ruego que todos tengamos presente de que tenemos ese regalo y esa promesa que se cumple cuando creemos en ti y que te hacemos como nuestro Dios y Salvador. Quedamos en tus manos, Señor, y te entregamos el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.